Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa. Prepárense para ser sorprendidos a través de sus opiniones y análisis en diversos temas. Libros, historia, ciencia, cultura, literatura, pintura, artes, política, religión y muchas cosas más. Bienvenidos. Los dejo con su anfitrión. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Javier Correa y hoy vengo a hablarles de Irlanda, de los irlandeses. ¿Por qué vengo a hablarles de los irlandeses? Vengo a hablarles de los irlandeses porque el pueblo de Irlanda y el pueblo de México tienen muchas cosas en común. Yo diría, pero ¿cómo es posible? Pero si están allá del otro lado del mundo, cerca de Inglaterra, ¿cómo nos van a...? Precisamente porque están cerca de los ingleses, tienen una historia compartida con nosotros, porque así como nosotros estamos cerca de los gringos, a ellos les tocó estar cerca de los ingleses. Y si bien los ingleses los conquistaron y fueron virreinato durante muchos años, y en nuestro caso no, en nuestro caso los que nos conquistaron y nos hicieron virreinato fueron los españoles, pero la coincidencia de haber vivido sometidos en virreinatos diferentes ha hecho que el carácter de los irlandeses y de los mexicanos sea muy parecido. Además, su forma de ser, alegre, amables, simpáticos, son muy como los mexicanos. Y como los mexicanos, los irlandeses beben, pero con singular alegría. Desde las 10 de la mañana que abren los pubs, hay gente que llega a desayunar y echarse 2, 3 cervezas. En el aeropuerto a las 6, 7 de la mañana, ya ve usted a gente que se compró su cervecita y que va a viajar a Londres o a donde sea y está esperando su vuelo echándose un par de Guinness o de otra marca de cervezas. Tuve que ir a Irlanda por trabajo y gracias a esto conocí gran parte de la isla y varias partes y varios poblados de los irlandeses. En una parte especial entré a uno de estos de turistas y el guía, al saber que era yo mexicano, me dijo, sí sabes la historia del regimiento de San Patricio. Yo dije, no, ¿cuál historia? Resulta que los ingleses cooperaron con los gringos para la guerra de intervención aquí en México. Y entonces Inglaterra gentilmente le manda a Estados Unidos, le manda un batallón. ¿Y a quién manda? Pues manda a los irlandeses, a los súbditos irlandeses. Manda un batallón que todavía no se llamaba San Patricio, lo manda a Estados Unidos para que vengan a pelear lo que sería las postrimerías de la Guerra de Texas, donde se anexaron la mayor parte del territorio mexicano, bueno, cuando menos la mitad del territorio mexicano
cuando se lo anexa Estados Unidos por la fuerza. Y entonces llegan estos irlandeses a pelear con los estadounidenses contra México. Pero los gringos, igual que los ingleses, son terriblemente racistas. Son terriblemente racistas y son elitistas. Pero no solo llegaron los irlandeses. También el ejército de los gringos estaba formado por alemanes, por franceses, por gente de Europa Central, que de alguna manera se vino a Estados Unidos tratando de buscar una mejor vida. Pero se toparon con que los gringuitos también eran racistas con ellos. Irlanda, a principios de los 1840, sufre una hambruna. El principal producto del campo irlandés eran las papas, y siguen siendo las papas. Pero para su mala suerte, los irlandeses tienen una epidemia que ataca las papas y durante 3 años devasta todo el sistema de campo irlandés. Y viene una gran hambruna donde mueren más de 1 millón de irlandeses y otro millón o un poquito más huyen a otros países, migran a otros países, pero migran a otros países con una mano adelante y otra atrás, como suele suceder cuando uno migra. Este regimiento es recibido por los gringos y vienen a pelear con los mexicanos. No queda claro, no está escrito en ninguna parte cómo sucede, pero este regimiento, mayoritariamente de irlandeses, deserta del ejército americano y se viene a pelear del lado de los mexicanos. Estos desertores que vienen y nos ayudan enarbolan la bandera de San Patricio y se nombran como el Regimiento de San Patricio en honor a este santo. Ellos, católicos como nosotros, son gobernados por los ingleses, que son protestantes, como los americanos, igualito. Y es que finalmente ingleses y gringos son la misma peste en el mundo. Se la han pasado tratando de conquistando, matando, asesinando, haciendo sus fechorías, quitándole productos a los países, limpiándolos, robando al mundo. Entonces, los irlandeses cambian de bando y dan la pelea junto con los mexicanos cuando los gringos invaden lo que es la ahora Tamaulipas y se pasan de este lado y ahí es donde pelean los San Patricios junto con el ejército mexicano defendiendo Monterrey. Pero al mismo tiempo mandan un barco por Veracruz. Ese barco por Veracruz sería el que al final llevaría al ejército gringo a la Ciudad de México y donde ganaron
la guerra, la guerra esta artera donde nomás fue para quitarnos el territorio, pero los San Patricios pelean en Monterrey, pelean en otro lado, y al final hacen la defensa en Churubusco del convento de Santa María de los Ángeles. Y ahí están defendiéndole a torrazos y no sé qué, junto con los mexicanos. Está la batalla ahí de Toma y Daca. Y aquí viene el sello mexicano por excelencia. Llegan los mexicanos, llegan los refuerzos de los mexicanos, traen parque los mexicanos, traen munición para que siga la batalla, pero traen la munición equivocada. Los mexicanos traen la munición equivocada y entonces la única munición que hay es la del ejército irlandés, la de los San Patricios. Al final ganan, los gringos ganan en Churubusco. Ganan en Churubusco, 60% de los San Patricios son asesinados, muy mal heridos y tomados como rehenes, como prisioneros de guerra. Los gringos los juzgan y lógicamente los condenan por desertores. Dividen a estos dos desertores para que cumplan castigos separados. A unos los mandan a la zona de San Ángel, un poquito en la Ciudad de México, y también un poquito, digo, al sur de la Ciudad de México. Los otros a Mixcoac, que también ahora se considera también el sur de la Ciudad de México. Y ahí ahorcan a algunos, a otros los azotan a latigazos y a otros los marcan en el rostro con una D de desertor. ¿Por qué esta hazaña? Porque así son los americanos, porque así son nuestros vecinos del norte. Y uno le pregunta a los irlandeses, así son los ingleses. Compartimos, pues, nosotros frontera con estos monstruos, con los gringos. Y ellos, su más cercano país, incluso comparten frontera, porque ha sido dividido Irlanda en Irlanda e Irlanda del Norte. Irlanda del Norte pertenece al Imperio Británico. No, perdón, al Reino Unido. Entonces ellos también tienen de vecinos a los malditos ingleses. Nosotros a los condenados gringos. Tenemos historias semejantes. Tenemos profundos rencores contra nuestros vecinos. Pero eso no hace que los irlandeses sean menos gente deliciosa, gente entregada, gente amable, gente dispuesta a ayudar, gente que lo orienta a uno. Como nosotros cuando viene un extranjero, igual. A lo mejor no son tan cálidos como los mexicanos, pero son amables y son entregados. Irlanda, además de su fabulosa gente, tiene esta historia milenaria, tiene esta historia centenaria de invasiones, de guerras, de pseudoguerras, y tiene unos castillos fabulosos, unas historias
bárbaras. Irlanda es por excelencia, o fue por excelencia, la tierra de los druidas. Estos druidas que eran los sacerdotes de los celtas y que ahí en Irlanda tuvieron su máximo apogeo, su máximo desarrollo, hasta que llegaron otros nefastos conquistadores que fueron los romanos. Julio César tiene libros, un libro muy interesante de la historia de la Galia, donde relata muchas de las costumbres de los celtas y de los druidas. Y al final de la conquista, acabaron empujándolos todos hasta que se refugiaron en una isla, los druidas, y llegaron los romanos e hicieron una matanza de los druidas. Y los druidas eran no solo la clase religiosa, sino eran la clase también intelectual de Irlanda. Ellos tenían todo el conocimiento de la historia, de la medicina, de todos los saberes de la sociedad irlandesa, que entonces era la sociedad celta, estaba concentrada en los druidas. Los druidas no creían en dejar la escritura, en escribir sus conocimientos. El conocimiento de los druidas se pasaba de generación en generación, de maestro a alumno, y así funcionaba. Cuando los romanos matan a los druidas, a todos los druidas, dejan sin historia a Irlanda. Un poquito lo que trataron de hacer los españoles aquí en México, que llegaron a destruir los templos, a tratar de volver católicos a todos los indígenas. El conquistador es la moneda más perjudicial de la humanidad y lo peor es que lo va a seguir siendo. Sea Rusia, sea Estados Unidos, sea Francia, malditos todos los conquistadores, y malditos sus hijos, y maldita su simiente. Esa fue la historia un poquito de mi experiencia en Irlanda. Si tienen oportunidad, mexicanos o no, vayan a Irlanda. Además, se come fabuloso. Tienen unas cervezas que parecen más que Jerez, que parecen vino, que tienen unos sabores increíbles. Cervezas de chocolate, de anís, de una variedad bárbara. Pero lo mejor de Irlanda es su gente. Es su gente que se parece a nosotros, los mexicanos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Por cierto, déjenme decirles que estamos haciendo ahora en lugar de YouTube, o además de YouTube, vamos a tener una estación de radio virtual. Un poquito más adelante ya les diré cómo funciona esto y dónde nos pueden encontrar. Ya en el radio, continuamente, y con un poquito de música y otras cosas, y otras divergencias, y otros amigos que van a colaborar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Los esperamos la próxima con el escritor Javier Correa y nuevas sorpresas. Magia, ciencia, religión, historia y mucho más. Gracias, nos vemos pronto.